Continuando con nuestro estudio de esta serie Apocalipsis, veremos ahora las 7 iglesias en Asia Menor, cuyo título hemos colocado características de las iglesias en Asia Menor por las cuales podemos recordarlas fácilmente. Por ejemplo, veremos la iglesia en Éfeso, cuál habrá sido la característica por la cual podemos recordarla. Lo mismo en la iglesia en Esmirna, lo mismo en la iglesia en Pérgamo, la iglesia en Tiatira, la iglesia en Sardis, la iglesia en Filadelfia y la iglesia en la Odisea. Cada una de estas 7 iglesias establecidas en Asia Menor en el siglo I tenía ciertas características por las cuales podemos recordarlas con facilidad. Empezamos con Éfeso. Éfeso había sido aquella iglesia que había perdido su primer amor. Cuando estemos desarrollando versículo por versículo dentro de esta iglesia en Éfeso, como también de las demás iglesias que iremos tratando, no solamente veremos esta característica, sino también el significado de Éfeso, cuyo significado es deseo ardiente. ¿Y por qué habrá sido deseo ardiente o deseo fervoroso o amor ardiente o amor fervoroso? Lo estaremos viendo cuando estemos desarrollando versículo por versículo en esta iglesia en Éfeso. Posteriormente tenemos la iglesia en Esmirna, cuya característica es la iglesia sufriente, ya que estaba siendo perseguida por el imperio romano. La iglesia mundana es la iglesia en Pérgamo. Ustedes se deben preguntar por qué la iglesia mundana. Ustedes ya lo pueden ir leyendo ahí en Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 al 17. Más también igual iremos tratando esta iglesia versículo por versículo. En cuarto lugar tenemos la iglesia en Tiatira. Aquella iglesia en Tiatira se puede recordar porque fue una iglesia que toleraba el pecado. Tenemos ahí el espíritu de Jezabel y vamos a ver si ese espíritu de Jezabel fue un espíritu que había y que era una persona o que no era una persona. Muchos dicen que era una persona, muchos dicen que no era una persona. Lo veremos ahí en la iglesia en Tiatira. La iglesia en Sardis, caracterizada por ser una iglesia muerta. Hay un versículo bíblico que dice acá, donde lo iremos tratando. Le dijo el Señor: tú tienes nombre de que vives, pero en realidad estás muerta. Es como muchos cristianos que se congregan y solamente dicen que son cristianos, tienen nombre de que viven, pero en realidad están muertos, es decir, que nunca nacieron de nuevo. Tenemos a continuación la iglesia en Filadelfia, cuya característica es una iglesia fiel a la cual no se le reprocha nada. Estas otras características que estamos mencionando, por ejemplo de esta que no se les reprocha nada, lo iremos viendo, porque no solamente es a la iglesia de Filadelfia que no se le reprocha nada, sino también a la iglesia perseguida que ya hemos visto, que es la iglesia en Esmirna, la iglesia sufriente al cual no se le reprochó tampoco nada, al igual que la iglesia en Filadelfia. Luego, en séptimo lugar, la iglesia en la Odisea, una iglesia tibia, y el Señor dijo: por cuanto eres tibio, no frío ni caliente te vomitaré de mi boca. Estas características lo podemos ir desarrollando en este momento como mensaje. Sin embargo, el propósito en este momento fue demostrar a cada uno de las características de estas 7 iglesias por las cuales podemos recordarnos. A la última iglesia, la iglesia en la Odisea, que era una iglesia tibia, el Señor le dijo: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ese es el llamado de nuestro amado Señor Jesucristo para todas las iglesias, porque esto no solamente se transmite para la iglesia en la Odisea, ya que la expresión al final de cada carta que se fue dirigiendo a cada una de estas iglesias le dice, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 3, respecto a la iglesia en la Odisea, y se amplía su mensaje para todas las iglesias. Se dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 22. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Repasando, Éfeso podemos recordarlo por la iglesia que perdió
su primer amor, o dejó su primer amor, o se enfrió su primer amor. La iglesia en Esmirna puede ser recordada por una iglesia sufriente. La iglesia en Pérgamo, la iglesia mundana. La iglesia en Tiatira, la iglesia que toleraba el pecado. La iglesia en Sardis como la iglesia muerta. La iglesia en Filadelfia como la iglesia fiel. La iglesia en la Odisea por la iglesia tibia. Suscríbete y dale like al video apoyándonos para que YouTube nos siga promocionando en este tipo de enseñanzas. Que el Señor les bendiga.